En primer lugar, en relación con el galardón, lo he dicho, estoy muy agradecida, muy agradecida. Es un regalo del cielo. De reiterar una vez más mi agradecimiento. En cuanto al feminismo, la idea de que el feminismo no se necesita es un gran mito de la literatura. Eso es algo que tenemos que combatirlo con toda la fuerza que tengamos. Existen muchas razones obvias. Todo el mundo reconoce que todavía hay lugares en el mundo donde las niñas no están escolarizadas. Si nos fijamos en las estructuras de poder en Occidente, claramente veremos que son estructuras de poder dominadas por hombres. Es una pregunta que no deberíamos hacernos nunca más y realmente me lamento que sigamos haciéndonosla. Claro, sin hablar de la misoginia, del sexismo inconsciente. Y que es algo que no pertenece solamente a los hombres, sino que pertenece a todos nosotros. Estamos hablando de los mitos inconscientes sobre qué son las mujeres, qué son los hombres, creando separaciones entre ellos. Hay feminidad y masculinidad en todos los seres humanos. Y es importante empezar a hablar de la autoridad femenina. ¿Qué significa la autoridad femenina? Que es algo que no se acepta ampliamente en la cultura. Es algo que se denigra. Y una de las razones que lo explica, bueno, vamos a hablar de la literatura, donde tenemos muy buenos ejemplos. Los hombres dudan en leer la ficción escrita por mujeres. Y eso es exactamente lo que estoy diciendo. Se trata de reconocer la autoridad de las mujeres, la autoridad femenina. Cuando lo hacen, hay muchos hombres heterosexuales que no se sienten bien haciéndolo. Es decir, deberían avergonzarse de esa sensación tan fuerte que tienen de masculinidad y tenemos que enfrentarnos a todo ello. Y las mujeres en ocasiones participan de esta cuestión también. Es decir, y lo comparten esos sentimientos. Y estos sentimientos, sin lugar a dudas, son tontos. Así que por eso pienso que el humor y la comedia pueden desempeñar un papel muy importante en el feminismo, es decir, preservando formas de insurrección, y eso es algo que, sin lugar a dudas, es lo que intento hacer. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena Fernández Pello, trabajo en la Nueva España. Y mi pregunta es, ¿en cuántas generaciones piensas que el feminismo podría dejar de ser necesario o de hablarse de feminismo? Estoy pensando también en figuras como la de Greta... Un momento, porque está apagado el micro. Sí. Technical problems. Okay. Bueno, pues repito de nuevo. Me llamo Elena Fernández Pello, trabajo en La Nueva España, en un periódico local de Oviedo. Yo quería saber si usted piensa que en algún momento el feminismo dejará de ser necesario, cuántas generaciones tendrán que pasar y qué piensa de figuras como la de Greta Thunberg, que, por ejemplo, se ha convertido en un referente de la lucha contra el cambio climático. ¿Se parece que hay un cambio generacional importante ya? Bien, he visto un eslogan, creo que lo vi en Internet, es un eslogan que me ha gustado mucho, dice, es una parodia de algo que seguramente ustedes reconocen.
Es decir, vamos a hacer que el mundo sea Greta de nuevo. Me gustó mucho. Es un pensamiento muy interesante. Eso es lo que yo pienso de Greta. La idea implícita en la cuestión que me acaba de formular es que sí existe un avance, un progreso constante. Las cosas mejoran día a día en nuestro mundo. Esto es un mito del siglo XIX. Eso es algo que ha pasado a formar parte de la cultura popular. No creo que el mundo esté mejorando. Hay momentos y quizás aquí en España, aquí las mujeres no podían votar. Eso no era avance. Y más adelante se les dio el derecho de votar a las mujeres aquí. Este progreso puede ser una idea falsa en un principio. Las ideas implícitas sobre el sexo, sobre el hombre y sobre la mujer, están totalmente embebidas en nuestra cultura. Estamos hablando de cientos y cientos de años de ideas, de pensamientos, y es algo que tenemos que tener en cuenta de nuevo, considerar. La idea de ese nacimiento masculino que hemos visto en Platón, es decir, esa idea de ese nacimiento superior. Bien, el nacimiento natural es algo necesario para sobrevivir, pero la idea está ahí. La idea de que el intelecto, la cultura, se asocia con lo masculino, mientras que el cuerpo, las emociones y la naturaleza se asocia con las mujeres. Y todavía estamos ahí, inmersos en esas ideas antiguas. A menos que se establezca una conversación cultural que aborde dicha realidad, considero que no seremos capaces de superar esa historia que hemos venido escribiendo desde los inicios de la cultura occidental. Hola, buenas tardes. Tomás Ococh, de El País. Dos preguntas. Ha hablado de la autoridad femenina que a menudo es cuestionada. ¿Usted se ha sentido cuestionada como autoridad tanto literaria como también intelectual femenina, por un lado? Y por otro, el propio jurado, cuando la escogió como ganadora de este premio, decía que usted es muy importante para entender este presente tan difícil y desconcertante. ¿Tan mal estamos, me pregunto? ¿Tan desconcertante es este presente? Bien, es una pregunta muy amplia, sin lugar a dudas. Bueno, voy a intentar responderla poco a poco. Como cualquier mujer que tiene una vida pública, bien, yo he experimentado distintas formas de denigración. He aprendido a gestionarlo, he aprendido muy bien a gestionarlo, porque yo tengo una doble vida. Yo imparto muchísimas conferencias sobre ciencias, sobre filosofía, y la cultura de la ciencia y de la filosofía es una cultura muy combativa. También tenemos que tener en cuenta que siempre ha sido un territorio masculino, teniendo en cuenta que la mayor parte, o el 80% de las audiencias a las que yo me dirijo es una audiencia masculina. Yo no soy solamente una mujer, sino que soy también una persona de fuera. Yo no tengo formación en filosofía ni en neurología. Aún así, se me pide que imparta conferencias, porque siempre hay alguien que está interesado en lo que tengo que decir, en lo que he escrito en este sentido. Y en ocasiones las preguntas son preguntas hostiles. Y una vez más, debido a nuestra cultura, una cultura masculinizada. Y normalmente primero preguntan los hombres a modo de calentamiento y a continuación aparecen las preguntas formuladas por mujeres. Eso forma parte de nuestra cultura. Así que
whoever the belligerent person is, and it's usually Siempre surprising. se I me just say thank you for your pide question, and this is why you're wrong. contar las preguntas y cuando no estoy de acuerdo con una pregunta le digo, bien, gracias por la pregunta, pero creo que usted está equivocado por esto, por esto y por esto. Y el 90% de las veces los hombres se quedan ahí sentados sorprendidísimos. Es decir, uno intenta o aprende a gestionar este tipo de situaciones. Así que el consejo que siempre doy, no hay que enfadarse, no hay que frustrarse, hay que mantener la calma y hay que estar muy seguro de lo que uno sabe. A mí, en realidad, no me preocupa nada de lo que yo sé y eso es algo que me ayuda. Bien, la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál era la segunda parte? Oh, maybe because I do spend time and have written Yo about dedico tiempo, he dedicado tiempo a escribir sobre preguntas inmediatas, sobre preguntas urgentes. Esto tiene que ver con el trabajo interdisciplinar que necesario. Es decir, tiene que haber una conversación entre las ciencias sociales, entre las humanidades y entre las ciencias. Y pienso que es así. De hecho, ya lo he dicho esta mañana en el encuentro con los estudiantes. Esto es así porque los problemas y las cuestiones en ciertos ámbitos no se van a resolver a menos que busquen las respuestas o colaboren con otros ámbitos. Es decir, las personas que buscan preguntas o que buscan responder preguntas en el ámbito de las humanidades necesitan a las ciencias para responder a dichas preguntas. He visto a académicos trabajar sobre problemas que parecen imposibles de resolver, pero si se busca la respuesta en otras disciplinas, esas respuestas no son tan difíciles de encontrar. Bien, y esa es mi respuesta en ese sentido. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, señor Hansmet. Usted ha dicho que escribir es un proceso de descubrimiento. Y usted lo hace desde muy joven y tiene una curiosidad infinita. Me gustaría conocer qué diferencias hay entre el proceso de indagación para un ensayo y el de la novela, en su caso. Yeah, I think when I was younger, I had a feeling Cuando yo era that más these were joven, two very different forms. yo sentía que estas that eran if dos one was formas writing an distintas. essay, Si uno escribía un ensayo, was a form of a search. estábamos haciendo, era una manera de indagar, era algo distinto al proceso creativo de escribir una novela. Pero con el paso del tiempo, ambas cuestiones se han acercado más y más para mí. Y yo creo que la novela es una de las formas filosóficas más fascinantes. Es decir, podemos en los personajes de una novela podemos incluir, personificar ideas muy sofisticadas. Es decir, de una manera mucho más sofisticada que la que podríamos hacerlo en un ensayo. En ocasiones no llegamos a una conclusión final. Es decir, se trata de llevar al lector en un viaje con un destino. Eso lo encontramos en el ensayo y en la novela. Pero en la novela nos encontramos con voces disonantes y en los ensayos esto no es así. Más preguntas, por favor. Come on, you guys. Adelante. There's someone. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, señora Husbet. Me gustaría simplemente saber... Por favor, indíquenos el nombre y el medio. Perdón, Ángeles González, de la Televisión del Principado de Asturias, TPA. Gracias. Me gustaría saber con qué disfruta más, con la lectura o con la escritura. So, Bien, this is how I spend most of my time.
I get up very early in the morning. Esta es mi and rutina. Me I write. levanto So muy I'm at my temprano. desk often these days at about 6 o'clock in the morning. Normalmente means I can ya write estoy en mi until despacho a noon las to 6 de 1, la mañana. And then in the Escribo afternoons, hasta I las read 12 for o hasta la about 1 4 hours. y por la tarde It's very, leo durante 3 o 4 sounds horas. boring, but Sí, I puede really sonar like it. aburrida, pero me And, encanta. I, of course, write first because Escribo the a primera hora de concentration la and energy mañana needed for writing porque ahí is es donde greater than tengo for reading. la energía y la So concentración that works well. necesaria. Necesito más concentración, más Do I- energía I para would- I have to escribir tell que you, I para would leer. feel, it would be terrible for me not to be able to write and read. Sería terrible si no pudiera ni leer ni escribir más. I hope I don't have to face that moment. Espero nunca estar en esta situación. Siguiente pregunta. Pilar Rubiera, Go for it. Diario La Nueva España. Su retrato de la condición humana, tanto en los ensayos como en las novelas, a ver si lo consigo decir, es muy total, muy completo, abarca muchísimos aspectos que en el caso de los personajes de su novela pues sorprende porque los describe con detalles que muchas veces recuerdan a alguno de los asuntos que trata en sus ensayos, ¿no? Relacionados con la neurociencia, con el feminismo. No sé, me gustaría conocer de qué manera enriquece a sus personajes sus conocimientos neurocientíficos y sociales también. Right, right. So I can say I have noticed Bien, he notado after the fact that certain obsessions of mine que algunas de mis get obsesiones recapitulated in, say, an essay after a novel. acaban recogidas en un ensayo que posterior a una novela. That deals in part, rather importantly, Un mundo with the deslumbrante mind-body problem. es una novela que trata del problema físico que yo tengo. Cuando acabé de escribir Un uso mundo deslumbrante, escribí un ensayo, Las ilusiones de la incertidumbre, también relacionado con mi problema físico. En realidad, sobre los modelos heredados en la neurociencia y cómo esos modelos tenían un problema físico y mental. Es decir, tal y como ha dicho Descartes, es decir, me encuentro volviendo al mismo territorio una y otra vez, pero desde distintos géneros. Muchas de las obsesiones siguen estando ahí y espero que sigan estando ahí, pero con distintos enfoques a raíz de la investigación que yo hago. Y sigo ahí intentando entender el mismo problema. La complejidad está ahí. Yo no creo que ninguna disciplina o forma en sí misma, por sí misma, pueda abarcar completamente la condición humana. Por utilizar la palabra que usted ha utilizado, las ambigüedades son tremendamente importantes y profundas. Abordar algo desde el punto de vista neurocientífico. Por ejemplo, un problema, el yo. ¿Qué pensamos del yo? La neurociencia tiene distintas respuestas a esta pregunta. Es algo que se ubica en un lugar concreto del cerebro. También la historia de filosofía tiene también lo ha definido, también la literatura. Y yo pienso que las necesitamos a todas. Necesitamos explicar este terreno y explorar este terreno de manera adecuada desde todas las disciplinas. Muchas gracias.
Damos por finalizada la rueda de prensa. La siguiente será a las 16:45 con Peter Brook, Premio Princesa de Great. Asturias de las Artes. Thank you very much, all of you. Bye-bye. Muchísimas gracias a todos.